Hace unos meses, deambulando por los pasillos de una vieja librería de segunda mano, me fijé en esta pequeña antología de cuentos del siglo XIX. La compré por 2 euros, previendo una lectura plácida y escueta para esta época del año tan ajetreada. Lo que desconocía en aquel momento era que el primero de los relatos me iba a dejar estupefacto, descubriéndome a un autor de enorme peso en la literatura rusa, pero quizá infravalorado en España. Pese a que era lo primero que leía de él, ya había oído hablar de Iván Turgeniev, el autor de novelas como Primer amor o Padres e hijos. Lo que desconocía era su faceta como narrador de unos cuentos misteriosos, bizarros me atrevería a decir, y sin duda alguna de una extraordinaria profundidad. El que ahora nos ocupa fue escrito en 1876 y, como ocurre en la obra de Dostoyevsky y otros literatos rusos coetáneos, nos invita a la exploración del mundo onírico y a introducirnos en caminos que conducen inevitablemente a las teorías del psicoanálisis. Hoy hablamos de Un sueño, de Iván Turgeniev. En alguna ciudad marítima europea habita un joven de 17 años con su madre, una mujer hermosa y joven de tan solo 35 primaveras. La relación entre ambos es extraña. Pese a que a priori hay amor recíproco, en ocasiones la madre manifiesta una repentina y aguda repulsión contra su hijo, un odio visceral pero efímero, del que luego se arrepiente entre lágrimas. ¿A qué se deben esos arrebatos? El hijo, que es nuestro protagonista y quien narra en primera persona, sabe que su madre es una mujer enfermiza, apagada, una mujer en luto perpetuo. Sería fácil vincular la viudedad con aquel pesar. Cuando nuestro protagonista contaba con solo 6 años, quedó huérfano de padre. Pero el duelo de la madre no estaba solo en la pérdida de aquel hombre. Había algo más, algo que el vástago podía advertir en aquellos ojos de mujer tan bella y joven como lúgubre y huraña. Él era también un joven huidizo y retraído. Evitaba la compañía de los chicos de su edad, prefería pasear solo, leer y sobre todo soñar. Por las noches, cuando accedía al mundo de los sueños, no creía hallarse frente a superfluas representaciones de la realidad, sino ante auténticas premoniciones, fidedignas e inquietantes, que pronto revelarían curiosos episodios que habrían de cambiar su vida. Uno de los sueños comenzó a repetirse noche tras noche. Caminaba por la ciudad en busca de su padre, quien no estaba muerto, sino que por algún motivo huía de él y de la madre. Tras atravesar una calle estrecha y mal empedrada, accedía a la habitación en la que encontraba, por fin, a su padre, vestido con un batín y fumando en pipa en el centro de la estancia. Pero había algo extraño. Pese a la certeza de que aquel tipo era su progenitor, no se parecía en absoluto a su padre verdadero, al que aún recordaba bien. El hombre, alto, de nariz ganchuda y mirada penetrante, se paseaba por la sala observando a quien debía ser su hijo. A aquel tipo, la presencia del joven le disgustaba, y se iba alejando poco a poco hasta desaparecer en la neblina de lo onírico. El vástago, aterrorizado ante la idea de volver a perder al padre, se lanza tras él, pero nunca logra darle alcance. Cuando despierta, nuestro protagonista pasa horas cavilando sobre el sueño. ¿Quién era aquel extraño? Ese hombre que se le aparecía como su procreador, pero que era tan distinto al padre que él recordaba. Llegó junio, y con ello el buen tiempo y el bullicio en nuestra ciudad costera. Al joven le gusta pasear junto al mar. Aunque es poco sociable, disfruta de aquellas caminatas frente a las concurridas terrazas de cafeterías y hoteles. Un día, en una de aquellas terrazas, se va a fijar en el rostro de un cliente que le resulta extremadamente familiar. El hombre porta un sombrero que oculta parte de sus facciones, pero al aproximarse a él y contemplar su nariz, sus penetrantes ojos negros, sus finos labios que aprietan la boquilla de una pipa, se disipa cualquier duda. Es él, es el hombre que se aparece en los sueños de nuestro protagonista como su padre. Y no, ahora no es un sueño. El día es nítido y el sol brilla en lo alto, no está dormido. El corazón se le acelera, toma aliento y se aproxima a aquel tipo. Pronto entablan una conversación. El hombre se le presenta con el título de barón y se interesa por conocer el apellido del joven. Hay algo extraño en el devenir que va tomando la conversación. El barón pregunta por el padre del chico,
por el nombre de pila de su madre, y con cada respuesta que recibe realiza una curiosa mueca, algo parecido a una sonrisa. Le pregunta al joven incluso por su domicilio y tras escuchar la calle y la casa en que vivía con la madre, un conocido del varón se presenta en la terraza y los dos hombres acuden al interior del café. Nuestro protagonista, confuso, espera a que su reciente interlocutor vuelva al exterior del local para interpelarle. En realidad, es él el que debe descubrir quién es el varón y por qué es idéntico al hombre que se aparece en sus sueños. Pero el varón y su compañero no vuelven a salir del café. Cuando el joven entra a buscarlos, descubre que han marchado del establecimiento por otra puerta. Desconcertado y aturdido, el chico los busca por las inmediaciones, pero no logra dar con ellos y decide regresar a casa. Y nada más llegar al vestíbulo, recibe de parte de la criada la noticia que lo deja estupefacto. Su madre se ha desmayado. Alguien ha asaltado el hogar y se han personado en la habitación de la mujer, huyendo enseguida. Alarmado, nuestro protagonista acude junto a la madre que ya se recupera. Parece que no se trata de un robo, sino de algo mucho peor. Es entonces cuando la madre le cuenta aquella historia que cambió su vida y que está a punto de cambiar la de su hijo. Es entonces cuando comprende que el asaltante, el varón y su padre son la misma persona, cuando comprende el eterno luto de su madre, cuando comprende los ataques de repulsión que tiene hacia él, hacia su propio hijo. Porque 18 años atrás, su madre era una mujer felizmente casada con un hombre que la amaba, aquel que murió cuando nuestro protagonista tenía 6 años de edad, aquel que siempre tuvo por padre, pero nada más lejos de la realidad. En un viaje del matrimonio, el extraño varón con quien el joven acababa de hablar conoció a la madre y se obsesionó con ella. La perseguía por toda la ciudad, la vigilaba. Una noche en que el marido había salido, el perverso varón accedió a la habitación en la que descansaba la mujer. Ella quiso gritar y no pudo. Fruto de aquella violación, engendraría a su único hijo. Tras escuchar horrorizado aquella historia, tras comprender quién era su verdadero padre, nuestro protagonista se promete encontrar a aquel tipo. Lo busca por toda la ciudad y cuando por fin logra dar con su dirección, se queda totalmente helado. Era la calle de su sueño, aquella que había recorrido 1.000 veces para acceder a la habitación en la que encontraba aquel tipo de mirada penetrante fumando en pipa. A quien era, ahora no cabía duda, su auténtico padre. Pero tras llamar insistentemente al portón, la criada de la casa le comunica que el varón ya no está, que acababa de marchar a América. Desolado, nuestro joven deambula sin rumbo por la ciudad. Aquel que violó a su madre, el misterioso hombre que se le había aparecido en sueños una y otra vez, su padre biológico, se le había escapado. El chico deja atrás la ciudad y emprende un largo paseo por la playa. Un paseo que nos deparará un último giro de guión en una escena impactante y enigmática donde la realidad aparentemente se vuelve a fundir con lo onírico. Y es que en un sueño, Turgeniev juega constantemente con ese duerme-vela, con los límites entre la realidad y las manifestaciones del subconsciente que tanto se empeñó en explorar Freud. Tras este cuento, he leído algo más sobre él y he podido comprobar cómo a Turgeniev lo definen, tal vez con razón, como el más europeizante de los autores rusos del XIX. Nunca tuvo una relación fácil con Tolstoy o Dostoyevsky, pero con ellos comparte más rasgos de lo que podemos pensar. Y por supuesto, como ellos, ha ejercido una influencia mayúscula en el pensamiento y en la literatura postmoderna del siglo XX. Si en su día expusimos que Dostoyevsky se adelanta a Nietzsche en la interpretación del nihilismo, Turgeniev diserta sobre estas cuestiones ya en 1860, en su novela Padres e hijos. Pero esto lo dejamos para otro día, pues hoy cerramos recomendando encarecidamente la lectura de Un sueño como primera aproximación a un autor, como decimos, poco conocido en España y cuya obra, no les quepa duda, merece ser puesta en valor.